Hola amigos, sean todos bienvenidos al primer capítulo de nuestra serie Campos magnéticos en el sistema solar. En esta serie de 9 capítulos abordaremos los datos más interesantes sobre los campos magnéticos de los principales cuerpos que integran a nuestro sistema solar. En nuestro primer capítulo, estaremos hablando sobre el campo magnético de la estrella más cercana que tenemos, el Sol. El Sol es una estrella del tipo G de la secuencia principal y clase luminosidad 5 que se encuentra en el centro del sistema solar. El Sol es una esfera casi perfecta de plasma, con un movimiento convectivo interno que genera un campo magnético a través de un proceso de dínamo. Este campo magnético es muy intenso y variable. Su campo magnético también cambia de polaridad cuando alcanza su máxima actividad. Esto ocurre aproximadamente cada 11 años. Esta actividad magnética produce numerosos efectos, de los cuales hablaremos más tarde. El material por el cual está compuesto el Sol se encuentra en un estado de plasma, que es básicamente un gas a temperaturas muy altas. En este caso, 5.500 grados Celsius en la superficie y 15.5 millones de grados Celsius en el núcleo. Al encontrarse en estado de plasma, toda la estrella no rota a la misma velocidad, haciendo que en el ecuador la velocidad sea mucho mayor debido a la conservación del momento angular. Este movimiento diferencial es la principal causante de las variaciones de su campo magnético. El ecuador del Sol tarda 25 días en dar una vuelta completa, en comparación con los 35 días que tarda en longitudes más polares. El resultado es que a lo largo del tiempo las líneas de campo magnético se entrelazan. Estos entrelazamientos saldrán a la superficie del Sol en forma de erupciones, creando intensas regiones de campo magnético más frías que sus alrededores. A estas se les llama manchas solares. Este entrelazamiento de las líneas del campo hace que el Sol se comporte como una gigante dinamo magnética, creando y haciendo desaparecer constantemente nuevas líneas de campo. Este ciclo magnético del Sol dura 11 años, es decir, cada 11 años se produce una inversión de los polos. Sin embargo, su campo magnético no es tan solo por la superficie del Sol, sino que se extiende mucho más allá, permeando el sistema solar formando lo que se conoce como campo magnético interplanetario. Estas líneas de campo no son igual a las generadas por un imán. Estas líneas de campo se tuercen radialmente, dando lugar a una capa de corriente heliosférica, con forma tridimensional de la espiral de Arquímedes, es decir, la espiral de Parker. Una forma de hacer un seguimiento al ciclo solar es contando el número de manchas solares. El comienzo de un ciclo solar es cuando el Sol tiene menos manchas solares. Con el paso del tiempo, aumenta la actividad solar y con ello el número de manchas solares. La mitad del ciclo solar es el llamado máximo solar, cuando el Sol tiene la mayor cantidad de manchas solares. A medida que el ciclo termina, vuelve al mínimo solar y comienza un ciclo nuevo. Ahora vamos a ver dos interesantes fenómenos causados por el campo magnético solar. Las líneas de campo magnético que se encuentran cerca de las manchas solares a menudo se enredan, se cruzan o se reorganizan. Esto puede causar una explosión repentina de energía llamada fulguración solar. Las fulguraciones solares liberan mucha radiación en el espacio. Si una fulguración solar es muy intensa, la radiación que libera puede interferir con nuestras comunicaciones de radio en la Tierra. Las fulguraciones solares a veces van acompañadas de una eyección de masa coronal. Las eyecciones de masa coronal son enormes burbujas de radiación y partículas del Sol. Explotan en el espacio a una velocidad muy alta cuando las líneas de campo magnético del Sol se reorganizan repentinamente. Como ya habíamos mencionado anteriormente, una mancha solar es una zona de la fotosfera que se encuentra inmersa en una intensa actividad del campo magnético solar. Esta actividad hace que el proceso convectivo mediante el cual el material caliente de abajo ascienda se detenga. Por consiguiente, la temperatura de esta región es inferior a la del resto, pero el campo magnético en estas zonas es mucho mayor que en el resto del Sol. Si lo vemos numéricamente, la temperatura en la fotosfera está en torno de los 5.500 grados Celsius, mientras que en la de una mancha solar es de 4.000 grados Celsius. El tamaño medio de una mancha solar es aproximadamente el de nuestro planeta, aunque estos pueden tener diversos tamaños y formas, pudiendo ser 100 veces más pequeños o 1.000 veces más grandes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el contenido, síguenos y no te pierdas el siguiente capítulo en el cual hablaremos sobre el campo magnético de Mercurio. Saludos.